países que intentarían invadir a Israel en la batalla de Gog y Magog? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que uno de los grandes acontecimientos de los últimos tiempos es la invasión a Israel de distintas direcciones por parte de un grupo de naciones. Esta invasión es conocida como la batalla de Gog y Magog y se encuentra descrita gráficamente en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Ahora bien, si se considera de manera literal lo que se dice en este libro, pues podemos ver que se predice la invasión a Israel en los últimos días de distintas direcciones por parte de un grupo de naciones, y a su vez también vemos aquí la intervención divina y sobrenatural de Dios para poner fin a los invasores. Pero la pregunta es, ¿cuáles son aquellos países que intentarían invadir Israel en la batalla de Gog y Magog? Bueno, para llegar a esta respuesta tenemos que considerar lo que dice en Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 7, que dice: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Ojo aquí este nombre, Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. ¿Contra quién? Contra Gog. Y di: así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. En estos versículos que hemos leído resaltan 10 nombres que es necesario tomarlo en cuenta. Encontramos ahí el nombre de Gog, luego tenemos a Magog, Mesec, Tubal, encontramos luego Persia, Cus y Fut, Gomer y Togarma. Pero aquí hay un nombre que no se ve a simple vista, pero que en el hebreo bíblico resalta, y es aquel que se encuentra en el versículo 2, que dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esta palabra soberano en hebreo es ros. En hebreo es ros, y hay ciertas discrepancias acerca de a quién hace referencia el texto con relación a ros. ¿Está hablando de Rusia? El día de hoy lo vamos a ver también, pero primero vamos a identificar a los nombres que se encuentran en los versículos leídos. Y en primer lugar encontramos el nombre de Gog. Y Gog aparece 11 veces en Ezequiel capítulo 38 y 39. Es un nombre o título de líder de la invasión. Está claro que Gog es un individuo, ya que Dios le habla varias veces directamente. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, versículo 14, y Ezequiel capítulo 39, versículo 1. Y porque se le llama príncipe y soberano, según los versículos que hemos leído. Ezequiel capítulo 38, versículo 2, y hay uno en Ezequiel capítulo 39, versículo 1. En ese sentido, Gog es el líder militar de una coalición de naciones islámicas y Rusia. Ahora bien, los otros 9 nombres propios que encontramos en los versículos que hemos leído de Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 7, pues hacen referencia a lugares geográficos específicos. Por ejemplo, Magog, Ros, que es la palabra hebrea de la traducida como soberano, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma. Ninguno de los nombres de lugares en Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 7 existe en ningún mapa moderno. Esto significa que Ezequiel usó los antiguos nombres de lugares que eran conocidos por las personas de su tiempo. Si bien es cierto que los nombres de estos lugares geográficos han cambiado a lo largo de la historia y podrían volver a cambiar, lo cierto es que los territorios geográficos siguen siendo los mismos. Independientemente del nombre que pudiesen tener al momento de la invasión, serán estas regiones geográficas específicas las involucradas. Ahora bien, luego de haber presentado a Gog, nos enfocaremos en el otro nombre de la lista, Magog. Y dice el historiador judío Flavio Josefo, que vivió desde el año 37 al 100 después de Cristo, que los antiguos escitas habitaban en la tierra de Magog.
Estas tribus nómadas del norte habitaron la tierra desde Asia Central hasta las estepas del sur de la Rusia actual. Magog hoy representa probablemente lo que fue la parte inferior de la Unión Soviética, en las que se incluían Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. Afganistán también podría ser parte de este territorio. Cada una de estas naciones está dominada por el Islam. La población combinada de estos países supera los 90 millones. Ahora entramos al tercer nombre, la palabra hebrea Ros, que es traducido como soberano y que según estudiosos de la Biblia la identifican con Rusia, como por ejemplo los eminentes eruditos hebreos Keil y Wilhelm Gesenius sostienen que la mejor traducción de Ros en Ezequiel capítulo 38 del versículo 2 al 3 es un nombre propio referido a un lugar geográfico específico. Asimismo, otro erudito bíblico llamado Kub menciona, abro comillas, la evidencia de la erudición bíblica sugiere que Ros debe entenderse como un nombre propio, el nombre de una región geográfica específica, cierro comillas. Una vez establecido de que Ros es el nombre propio de una región geográfica, ahora lo que queda es determinar a qué región geográfica en especial se refiere. Y para ello es necesario mencionar nuevamente al erudito hebreo Gesenius, que menciona, abro comillas, Ros se refiere indudablemente a los rusos, cierro comillas. Es necesario mencionar que históricamente hay evidencia sustancial de que en el tiempo de Ezequiel había un grupo de pueblos conocidos alternativamente como Ras, Resu o Ros, que vivían en lo que hoy es el sur de Rusia. Ahora bien, en términos geográficos, Ezequiel capítulo 38 y 39 hace énfasis repetidamente en que al menos parte de la fuerza invasora vendrá desde el lejano norte o de los confines del norte. Las direcciones de lugares bíblicos suelen darse con referencia a Israel, que, según la brújula de Dios, es el centro de la tierra, según Ezequiel capítulo 38, versículo 12. En ese sentido, si uno traza una línea directamente al norte de Israel, la tierra más remota o distante es Rusia. Por lo tanto, parece muy probable que Rusia sea el líder de la coalición de este personaje llamado Gog. Ahora entramos al cuarto y quinto nombre, conocidos como Mesec y Tubal. Mesec y Tubal suelen mencionarse juntos en la Biblia. La identificación preferida es que Mesec y Tubal sean las antiguas Tabal y Muscú, nombres que se encuentran en inscripciones asirias. Estas localidades antiguas se encuentran en la actual Turquía, un país islámico, y las tendencias actuales en Turquía parecen estar alejando al país de Europa y acercándolo nuevamente a Rusia y otros países islámicos. Ahora entramos al sexto nombre mencionado en los textos leídos, y es Persia. Las palabras Persia, persa o persas se encuentran 35 veces en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en Ezequiel capítulo 38, versículo 5, la mejor forma de entender Persia es como el Irán actual. El antiguo territorio de Persia pasó a ser la nación moderna de Irán en marzo de 1935 y luego su nombre fue cambiado a República Islámica de Irán en el año 1979. Y en la actualidad la población iraní es de 68 millones y el régimen de Irán es el principal patrocinador del terrorismo mundial. Es más, Irán busca tener la supremacía regional mientras aspira a tener armas nucleares. Y el presidente iraní ha dicho que Israel debe ser borrado del mapa. En ese sentido, claramente el Irán moderno es un país hostil a Israel y a Occidente. Ahora entramos al séptimo nombre, y es Cus. La palabra hebrea Cus en Ezequiel capítulo 38, versículo 5, suele traducirse como Etiopía en versiones modernas. La antigua Cus era llamada Cus por los asirios y babilonios, Cos por los egipcios y Nubia por los griegos. La historia secular ubica a Cus directamente al sur del antiguo Egipto, extendiéndose más allá de la moderna ciudad de Jartum, la capital del Sudán moderno. Por lo tanto, en el Sudán moderno habita el antiguo país de Cus.
Sudán es una nación islámica de línea dura. No es sorprendente que esta parte de África sea hostil a Occidente y pueda unirse fácilmente a un ataque a Israel. Ahora pasamos a hablar del octavo nombre y es Fut. Algunas fuentes antiguas indican que Fut era una nación del norte de África. Las crónicas babilónicas, una serie de tablas que registran la historia de Babilonia, indican que Fut o Putu era la tierra distante al oeste de Egipto y que pasaría a ser la Libia de hoy. La Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce la palabra Fut como Libúes. En ese sentido, Fut es la Libia moderna y en la actualidad Libia es una nación islámica y el reciente intento de Libia por aplacar a Occidente no cambia su lealtad al extremismo islámico y su odio a Israel. Y llegamos al noveno nombre y es Gomer. Gomer es probablemente una referencia a los antiguos sumerios. La historia antigua identifica la Gomer bíblica con la Gimira acadia o la Gamir armenia. A principios del octavo siglo a.C., los cimerios ocuparon el territorio de Anatolia, la actual Turquía. Y Flavio Josefo, este historiador judío, señaló que los gomeritas se identificaban con los gálatas que habitaban en lo que hoy es la actual Turquía central, una nación islámica que está profundizando sus vínculos con Rusia. La lealtad natural de Turquía no es con la Unión Europea, sino con sus vecinos musulmanes. Además, tiene una presencia militar formidable en la frontera del norte de Irak, cerca del conflicto que surgirá del intento de Occidente de controlar el Medio Oriente. Ahora entramos al último nombre, el 10º, y es Togarma. La palabra hebrea Bet significa casa, así que Bet Togarma significa la casa de Togarma. En Ezequiel capítulo 27, versículo 14, se describe a Togarma como a una nación que comercializaba caballos y mulas con el antiguo Tiro. Ezequiel capítulo 38, versículo 6, afirma que los ejércitos de Bet Togarma se unirán también desde el lejano norte. La antigua Togarma también fue conocida como Tilgaramo en los asirios o Tegarma en los hititas, y su territorio se encuentra en la moderna Turquía, que está al norte de Israel. De nuevo, Turquía se identifica como parte de este grupo de naciones que va a intentar invadir a Israel en la batalla de Gog y Magog. En ese sentido, podemos decir de que Ezequiel capítulo 38 y el capítulo 39 predicen una invasión del territorio de Israel en los últimos días por una vasta confederación de naciones del norte del Mar Negro y el Mar Caspio, extendiéndose hasta el Irán actual al este, llegando hasta la Libia moderna al oeste y hasta Sudán al sur. Por lo tanto, Rusia tendrá al menos 5 aliados clave: Turquía, Irán, Libia, Sudán y las naciones islámicas de la ex Unión Soviética. Sorprendentemente, todos estos países son musulmanes e Irán, Libia y Sudán son 3 de los más fervorosos opositores a Israel. Muchas de estas naciones son semilleros del islamismo militante y está formando o fortaleciendo sus vínculos mutuos. En síntesis, podemos decir de que los hechos actuales están demostrando de que nos encontramos en los últimos tiempos, es decir, de que el cumplimiento de la profecía, la batalla de Gog y Magog, está más cerca de lo que se cree, debido a que en la actualidad Israel está librando una guerra contra el grupo islamita palestino llamado Hamas y contra el grupo islamita libanés llamado Hezbollah. A su vez, los grupos pro-iraníes islamitas que están en Siria e Irak se han unido para poder formar una especie de defensa contra los intereses de Israel. Y si a esto añadimos al enemigo acérrimo de Israel, que es Irán, que en estos días ha fortalecido su alianza militar con Rusia. Y Rusia tiene altas discrepancias con la OTAN, específicamente con Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que defiende los intereses de Israel. Es un país que tiene una alianza con Israel. Ahora, esto nos demuestra que el panorama
para el desarrollo de la batalla de Gog y Magog se está formando, demostrándonos así de que nos encontramos en los últimos tiempos y de que la venida del Mesías está más cerca que antes. Por lo tanto, el ser humano tiene la necesidad imperante de entregarle su vida al Mesías, pedirle perdón por sus pecados, reconocerlo como su Salvador y prometerle obedecerle hasta la muerte, porque solo por la fe en el Mesías se entrará al cielo después de la muerte.